Buenos días, Buenos Aires, aquí estamos, en nuevo bloque, 19 minutos de las 10 de la mañana. Así es, bueno, lo habíamos anunciado, ¿eh? Bienvenido, Fabián de Besa. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen día. Perdóname, pero acá el columnista de WhatsApp me dio algunas indicaciones y estoy haciendo... Estás marcando no Sí, leído algo que no leí, leíste. dice cosas. Y además Pero dijo sacándole que el volumen, además. Dijo que todavía no se podía aplicar, así que si me estabas mintió. a punto de mandarte alguna en WhatsApp, estás al horno hoy. Bueno. Bueno, Fabián, vamos a hablar de un tema que es delicado. Por un lado, el estado de las rutas y por otro, además, el aumento de los peajes, sobre todo pensando que se vienen las vacaciones de invierno. Exactamente. Y además, justo en esta jornada donde el tema de las rutas y los accidentes han tenido en vilo a buena parte de la gente que necesita moverse por estas horas en el sur del conurbano. Vos sabés que ahí en la autopista La Plata-Buenos Aires hubo un accidente múltiple. Pero bueno, lo concreto, estamos hablando del tema de las rutas de la provincia de Buenos Aires, que otra vez han tenido un aumento en el peaje, sobre todo en el corredor vial, y además que está en debate, y ahí vamos a ver un poco las placas, las primeras informaciones que han preparado desde la producción, en cuanto al tema de la infraestructura vial de la provincia y los problemas que está teniendo la red provincial. Vos fijate, la infraestructura ocupa el 3% del presupuesto provincial, solamente eso destina el gobierno de Daniel Scioli a el mantenimiento y el mejoramiento de las rutas. La red provincial tiene 36.000 kilómetros. Sí. Cada kilómetro de asfalto tiene un costo de 3 millones de pesos. Eso obviamente estaba en el presupuesto del año pasado. Seguramente presupuestado a noviembre del año pasado, habrá que actualizarlo. Y en el 2014 se contabilizaron 7.613 muertes por accidente. Digamos, esto solamente durante en la provincia el 2014 en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos te das cuenta? Ese número es altísimo. Es, digamos, si vos lo tenés que medir, tiene más incidencia que las enfermedades agudas y graves en la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay muchísimas cosas que quedan detrás de las muertes por accidente, que pasan a ser una de las principales causas de muerte en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos la situación de las rutas que nosotros hemos visto como las más comprometidas o las más complicadas. La 88 es una ruta muy conocida básicamente por los accidentes que se registran. Sí. Es la que une Mar del Plata con Necochea. Tiene allí la entrada al puerto Quequén, que se destroza con los camiones y necesita un mantenimiento, ampliación, mejoramiento, bueno, en fin, un montón de cuestiones. La 74, la 80, la 33, la ruta nacional, la 30 provincial, en fin. Las rutas, el listado de problemas en las rutas que podemos hacer sería interminable. Ahí tenemos algunos de los peajes. Estos son los números que ahora tienen que pagar los usuarios, pero si a vos te parece, Ana, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, que ha trabajado mucho con el tema del seguimiento de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires con las rutas, que es Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, la CONADUV, que siempre hace informes y siempre trabaja sobre la situación de la infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Sí, Ricardo, está en línea ya, ¿no? Ana Ortiz y Fabián de Besa te saludan desde QM Noticias. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Ahí estaba el panorama acerca del estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires que hacía Fabián, párrafo aparte el tema de los peajes, ¿no es cierto? Pero ¿qué panorama ustedes hacen en términos generales hoy de las rutas? Primero aclarar que al margen de los 7.000 muertos por año que hay en accidentes y siniestros viales, hay que sumar los más de 120.000 heridos que hay, que eso nadie los contabiliza, ¿no? Claro. Que es una cifra terrible. Por otra parte, cuando ustedes mencionaban el peaje, en nuestro país no es peaje, es directamente un impuesto a la circulación, un impuesto al tránsito, porque el peaje está concebido cuando uno construye la obra, la termina, la recupera con una tarifa razonable y con un camino alternativo libre de pago. En nuestro país se implementó un sistema inédito de peaje en rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin camino alternativo. Esto para aclararlo, o sea, esto que cobran en el país no es peaje, es directamente un impuesto al tránsito. Eso en otros países, Ricardo, ¿cómo es el mecanismo? Usted habla de nuestro país, nosotros no conocemos, digamos, hace 20 años, hasta hace 20 y pico de años no existían los peajes. En la década de 90 esto se empezó a implementar y desde entonces es así, o sea, cada tanto viene un aumento, uno ve que a veces cortan los pastos, mejoran un poco la señalización, ponen un par de carteles y eso es todo. ¿Cómo debería ser un sistema de concesión por peaje?
Es lo que le explicaba, la lógica, por ejemplo, para tomar el caso concreto de la autovía 2, se tendría que haber dejado la ruta nacional, porque era una ruta nacional, la ruta 2, como un camino alternativo, y al lado hacer una autovía o una autopista de forma tal que el usuario diga, o voy por la colectora, o el camino alternativo para no pagar, o pago y voy por la autovía 2, no sé si me entiende. Sí. Y usted hace una obra nueva, la recupera con una tarifa, y con un camino alternativo, porque si no usted genera monopolios naturales, donde uno no tiene alternativa por donde ir. Si el servicio es pésimo, ¿qué hago? O pago o no paso. Cuando el camino es de dominio público, no es propiedad del gobernador Scioli, el camino, porque él cree que el camino es de él. Y por otra parte, bueno, estas tarifas disparatadas, yo les había mandado a ustedes hace un tiempito un ejemplo muy concreto, en San Borombón, kilómetro 90, uno hoy paga 44 pesos y en la autopista Buenos Aires-Rosario, en el mismo kilometraje en Zárate, paga 11. O sea, es algo inconcebible esto. La autopista Rosario-Buenos Aires tiene más o menos la misma extensión que la Buenos Aires-Mar del Plata y el peaje total, ¿cuánto es? Porque acá en la provincia, a partir de la semana pasada, es 88. Claro, usted, por ejemplo, la autopista Rosario-Córdoba, que es una autopista en serio, autopista, no una autovía lamentable como la 2, se pagan 26 pesos por 350 kilómetros. Y en la autovía 2, por 350 kilómetros, pagamos 88. Y aparte de acá, que lo sabe, hay otro aumento que va a regir a partir de diciembre, con lo cual vamos a estar pagando más de 100 pesos de peaje en la autovía 2. ¿Y esto por qué nos pasa? No, nos pasa porque es un gran negocio armado para favorecer a Cristóbal López, a Unequian, al Grupo Esuco, a Arroyo, y encima una concesión a 30 años más, cuando ya hemos pagado durante 23 años. Y otro tema que la gente se olvida, que la autovía 2 fue pagada con un subsidio que dio Dualde de 120 millones de dólares. No sé si usted recuerda que fue un subsidio a nivel provincial. O sea, la autovía 2 está recontra pagada y amortizada. Y ahora el gobernador Scioli le da 30 años más a estos señores que viven de fiesta, jugando con la vida de la gente, porque encima pagamos peaje para matarnos, porque es un desastre lo que la autovía 2 pasa por el medio de los pueblos, cruces de ferrocarril, ahuellamiento, no hay control de cargas. O sea, es un viva la pepa esto. Sí, y dentro de todo es lo mejorcito que tenemos en el territorio provincial, ¿no es cierto? Porque si nos metemos en otras rutas, creo que la situación es un poco más compleja. Bueno, pasa también a nivel nacional, ¿no? Cualquier provincia que usted transite es un desastre porque se roban todo el dinero que uno aporta de impuestos a los combustibles, tasa al gasoil, contribuciones territoriales, tasas viales. Fíjese, el impuesto a los combustibles solamente se recaudan 50.000 millones de pesos anuales. Ese dinero originalmente estaba destinado al mantenimiento y a la construcción de vías en todo el país, ¿no? Ese es el objeto del concepto. Ese dinero debería ser destinado a obras de infraestructura y lamentablemente se destinan al FONAVI, a los jubilados, y eso equivale a 2.000 kilómetros nuevos de autopistas por año que se podrían hacer. Fíjese todo lo que se puede hacer con ese dinero. Lasca, usted advierte que ahora que hay elecciones presidenciales, que se renuevan en la gobernación también aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿está en debate? ¿Usted ve que alguien habla de este tema? ¿O cómo percibe eso? Ningún candidato, yo le pregunto a ¿usted escuchó algún candidato hablar de infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, que es política de Estado? O sea, el transporte terrestre es política de Estado, no es un chiste. Bueno, lo único que dicen es las rutas están rotas, lo único que dicen. Ahora, ¿usted escuchó una propuesta, escuchó decir algo de cómo malversan los fondos viales que aportamos? Nosotros hemos presentado ya proyectos de ley para un plan vial para todo el país, la creación de una comisión de seguimiento de los fondos viales para que no se lo roben más, y lo cajonean, lo tiran a la basura, porque la obra pública es un gran negociado para cualquier gobierno y para la patria contratista, el Club de Peaje, para el señor Rollo, para Unequian, para Cristóbal López. Usted sabe muy bien que Cristóbal López, por ejemplo, en la autovía 2, tiene prohibido por ley tener un servicio público a su cargo, y el peaje es un servicio público. ¿Y alguien dijo algo de esto? Entonces los usuarios viales le pagamos a Cristóbal López para que este señor con el peaje le haga los regalitos a la novia que él tiene, que es muy linda. Realmente eso viva la pepa. Sí. Ricardo, antes de despedirlo, quería preguntarle acerca de lo que sucedió hoy, porque es noticia lo que pasó en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no? Con tantos camiones involucrados en un accidente a la madrugada y muchos usuarios quejándose porque decían que pasaron por la cabina de peaje y que nadie les advirtió de eso. ¿Tienen algún
¿Alguna opinión respecto de la autopista, No, por porque ejemplo? se limitan solo a cobrar, y lo que usted habla de los camiones, esto es también consecuencia de una política de Estado que falta de transporte, porque no es posible que el 90% de la producción de carga se traslade por rutas, que no tengamos ferrocarriles, como también el transporte de pasajeros, ¿no? Y la autopista de la Puerta de Buenos Aires, bueno, eso si quiere lo podemos comentar, otro gran escándalo, cuando el gobernador Scioli alegremente dice, puse 200.000 toneladas de asfalto. No, la pusimos nosotros pagando el peaje, no la puso Scioli la plata. Y los usuarios viales, vía aumento de tarifa, nos estamos haciendo cargo de las obras que hizo Coviales, que fue el concesionario previo hecho hace poco tiempo. Sí. Entonces, las tarifas aumentaron más del 700% y somos los usuarios que estamos pagando y haciéndonos cargo de esto. Y este señor gobernador alegremente hace propaganda con la autopista de la Puerta de Buenos Aires diciendo que él puso la plata. No, la pusimos nosotros. Cada vez que pagamos estos peajes truchos, la ponemos nosotros. Sí, clarísimo. Ricardo, bueno, muchas gracias por la comunicación con nosotros. Bueno, le mando un cariño, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo, Bien Bueno, claro. Ahí en lo estaba, que sí, dijo. es cierto. Es más o menos lo que vienen planteando desde hace algún tiempo. Y él hablaba de algunos precios y las tarifas que se pagan. Nosotros tenemos también acá, para completar la serie de placas, lo que son los costos en prácticamente lo que tiene que ver con los corredores viales que están concesionados y con peaje en la provincia de Buenos Aires. Ahí seguramente los vamos a ir viendo de a poquito. Ahí tenemos el corredor número 1, así se llama, y tiene que ver también con esto, es la ruta 3, que fíjate, ahí es otra de las rutas complicadas, la ruta 3, sobre todo entre Monte y Azul. Sí. Ahí hay muchas movidas vecinales, la gente de Azul está pidiendo desde hace tiempo por una autopista que pueda evitar las muertes. Este año ya murieron 15 personas, se han contabilizado más de 120 víctimas en los últimos 5 años en ese tramo de la autopista de la Ruta 3, que quieren que sea autopista. Ahí sigue, entonces, bueno, ahí tenemos algunos de los precios de lo que pagan los vecinos y seguramente el gobierno en estos momentos no quiere hablar mucho de estos temas, prefiere, digamos, no hemos convocado, por supuesto, a gente yo le de pregunté las a Alberto autoridades. Pérez cuando nos comunicamos, le hablé porque estaban celebrando el día de algo así de la seguridad vial y yo le dije, bueno, ¿qué pasa con las rutas? Porque son muchos los distritos del interior que se quejan por el estado de las rutas. De hecho, había un municipio que directamente querían que no vaya más al gobernador porque no había cumplido con las promesas. Y él dijo, mucho se hizo hasta ahora, pero claro, hay mucho por hacer, pero mucho se hizo y no especificó demasiado. Sí, mucho se hizo. Vos fíjate, acá tenemos justamente el cuadro tarifario de Aubasa. Lo que el gobierno te va a mostrar como realización y de obra es Aubasa, esto que se concesionó, que le bajaron la concesión, se hizo cargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y, como dice el ASCA, a partir de una serie de aumentos, porque estaba en 2 pesos el peaje, fíjate ahora los precios, casi 20 pesos para ir y venir en horario no pico, 26 para ir solamente en horario pico a la capital federal o de la capital federal para acá. Esta es una de las obras que muestra el gobierno y la otra que también te va a mostrar, si los dejas hablar, es el tema de la Ruta 6. Pero son 300 kilómetros, digamos, entre las dos. 180 de la Ruta 6 y otros 50 de acá, menos de 300 kilómetros. Y el resto de las 29.300 que hay en toda la provincia, bueno, sobre eso hay mucho anuncio y poca obra en la provincia de Buenos Aires en el tema de rutas y peajes. La última placa es la que le va a interesar a todos los que viajan ahora en una semana, empiezan las vacaciones de invierno. 27% aumentó San Borombón y La Huella, San Borombón y Maipú, que son los que se utilizan para ir de acá a Mar del Plata por la autovía 2. 44 pesos las dos cabinas de peaje. Son las más importantes, 88 para ir a Mar del Plata. Desde La Plata a Mar del Plata, 88 pesos de peaje. Bueno, impresionante, ¿eh? Vayan juntando entonces para el peaje. Es un ítem más. Aparte de que la nafta también aumentó. La nafta aumentó, el peaje aumentó. Digamos que el costo se está poniendo saladito para empezar las vacaciones en unos días. Bueno, vamos a ver si alguno de los precandidatos va a salir a hablar acerca de qué van a hacer con el estado de las rutas, porque recién mencionábamos solo en el 2014 más de 7.000 personas que perdieron la vida. Exacto, y toda una familia detrás, ¿no es cierto? Además, todo lo que implica desde el punto de vista sanitario y de la inversión, porque el gasto, 120.000 heridos, esos van todos a hospitales públicos, al sistema de salud, al sistema sanitario que se podría estar encargando de otras cosas. Muy bien, gracias, Fabián.